Y cuando las series son demasiado largas, bueno, sí es bastante tedioso hacerlo a mano, pero vamos a hacer de las dos formas, primero el promedio, para corroborar que nos está saliendo, ¿no? Entonces, lo primero era, ¿quién me dice cómo calculábamos la media? O el promedio aritmético. Es con la fórmula, profesora, ¿no? Dijo que podíamos ocupar la fórmula Ajá. que dice promedio, así. ¿Ok? ¿Y cuál era la otra fórmula? Es la suma de todos nuestros, por ejemplo, de nuestros tiempos entre nuestro número de población. Ajá, la suma de todos los elementos entre el número de la población. Ok, vamos a hacerlo entonces de las dos formas. Ya saben, acá con la sumatoria es la forma más sencilla, nada más hay que revisar que sí esté tomando todos los datos que son. Ya tenemos la sumatoria de todas y simplemente hay que sacar el denominador, ¿no? Que sería nuestro numerador y aquí nos dice cuántos elementos son. Entonces, además está sencillo. Entre este valor. Y nos dice que es 7.2874. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a calcularlo también con la fórmula, que era entonces prom. Tomamos el primero. Aquí nos va a decir, bueno, ¿de qué quieres tu promedio? Ah, pues de todos estos datos. Hasta acá. Y le damos Enter. Y ya, nos lo da. Es probable que tengan más decimales, pero por lo menos hasta aquí nos sale exactamente igual ambos. Ok, listo. Ahora sí, vamos a calcular la mediana. ¿Cómo calculábamos la mediana o qué teníamos que hacer para calcular la mediana? Es el número de la población entre dos, profesora. O bien con nuestra formulita de mediana. ¿Ok? Nada más que lo primerito que vamos a hacer es ordenar, ¿no? Ordenar nuestros datos. Y por supuesto, para poder usar esta, primero tenemos que tenerlos ordenados, ¿no? Porque si aquí nosotros dividimos el número de nuestra población entre 2, que es el lugar 25, donde se va a encontrar nuestra mediana, tendríamos aquí algún dato erróneo, ¿no? Vamos a ver cuál es aquí el que está en el lugar 25. Vean, es 831. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer es ordenarlos, ordenar estos datos. Entonces, vamos a copiarlos otra vez para conservar esa serie así tal cual está. Ah, no. Vamos de abajo hacia arriba. Y ahora sí le vamos a dar ordenar. Seleccionamos desde el primero al último y nos vamos acá, ordenar y filtrar. Y lo queremos de menor a mayor. ¿Por qué me dice que si la quiero ampliar? ¿Que no me la tomo toda? Sí, sí me la tomo toda. Y vean, ¿no? Acá, si no ordenábamos, nuestro dato, es que también me modificó la de al lado. No, la de al lado no quiero que me la modifique, solo esta. Solo esta quiero que me la ordenes. Ya, ahí está. Entonces, vean, si nosotros la dejamos así sin ordenar, lo que se encuentra en mi lugar 25 es diferente. Aquí me decía que era 831, pero acá me dice 73, tu mediana es 73. Entonces, por eso es que siempre primerito hay que ordenar de menor a mayor
Y entonces ya vamos a tener, ahora sí, que en el lugar n entre 2, 50 entre 2, vamos a encontrar nosotros nuestra mediana, ¿no? Entonces ahí está. Según la observación, nada más así simple, diríamos que nuestra mediana es de 7.3, pero además también la podemos calcular por fórmula. Por fórmula, ¿cómo le hacíamos, chicos? Era la de... ¿Cuál es, perdón, profesora? Mediana, ¿Cómo? la No mediana. escuché. Ah, es mediana, ¿no? Había puesto Exactamente algo así, así. tal cual, mediana. Mediana. Ahí sí no hay pierde. Le damos mediana, igual nos pide de qué datos. Es más, vamos a seleccionarlos así desordenados. Y sí nos lo da. Sí, pero además nos lo da más preciso todavía, ¿no? 7.385 porque así está aquí. Ahora vamos a agregarle acá un decimal. Ah, está bien más precisa, vean. Ok. Muy bien. Vamos entonces ahora a calcular la moda. ¿Cómo calculábamos la moda, chicos? ¿O qué era la moda? El elemento La que se moda son los que repetía se más repiten. veces. Ujú. Con el que se repite más veces. Y por fórmula, ¿cómo la calculábamos? Igual ponía moda. Vamos a ponerla acá donde hemos puesto las demás fórmulas. Moda, ¿ok? Igual selecciona la columna, la columna de arriba hacia abajo y ya debe de salir. Nos debe de salir, ¿no? Nos debe de dar hasta acá, ok. Y nos dice que la moda es 747. Vamos a verificar porque además, a lo mejor una de las desventajas que tiene Excel es que nos da la primera moda que encuentra, pero si tenemos un conjunto de datos así muy, muy amplio, podría ser incluso que tenemos varias modas. Entonces vamos a revisar, ¿no? A ver, tenemos 4, 5, 5, 6. Acá tenemos que 646 se repite 2 veces, ¿ok? 688, vean, 2, 4, 5 veces. Vamos a ver si se repite menos veces que el 7.385. Ok. Y miren qué raro ahí. Ah, no, es que era 747. Ok, sí, 747. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pues ya de entrada aquí tenemos otra que tenía más, ¿no? Ah, no, es que este es 688. Ah, pues tiene igual. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos una moda, que por lo menos es igual a esta que nos marca Excel. Que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 también. Entonces aquí tenemos otra moda. Ah, ¿por qué no me escribe nada? Es 47. Ok. Esta también tiene 5, ¿no? Vamos a poner aquí 5 veces y esta también 5 veces. Ok, vamos a seguir revisando. 761, 79, 79, 81, 861, 88. Ah, bueno, miren, en este caso solamente tenemos dos modas. Es bimodal nuestra muestra. 688 y 747, ¿no? Entonces, bueno, una vez observado, aquí nos damos cuenta que tenemos dos. 6.88 y 7.47, ¿no? Entonces, a lo mejor es una de las desventajas de Excel que no nos identifica si es multimodal o bimodal. Aquí ya vimos que tenemos dos, ok. Y luego vamos a mínimo y máximo. Pues la forma tradicional es si ya lo tenemos organizado, pues ya tenemos aquí nuestro mínimo, ¿no? Que sería igual a este. Y nos vamos hasta el final para encontrar el máximo. Pero también lo podemos hacer por fórmula. ¿Cómo lo hacemos por fórmula, chicos? Igual nada más poner mínimo Ok, min. y seleccionar, ¿no? Y seleccionamos nuestro conjunto de datos. Ordenados o desordenados, ahí no importa.
Y después el máximo también está Igual en max. máximo. Ujú. Y seleccionamos otra vez nuestros datos desordenados. Hasta acá, hasta el 50. Y listo, ¿no? Son exactamente igual. Ahora vamos a calcular el rango. ¿Se acuerdan cuál era el rango? ¿Qué era lo que llamábamos rango en nuestro conjunto de datos? Esta era muy fácil, era simplemente la magnitud o la distancia que hay entre el máximo bueno, el máximo, el número máximo y el número mínimo. Y ese sería nuestro rango. 3.97. Es que le vi punto y coma, pero es una briznita. Es la resta, ¿verdad? Ok, la resta, ajá, vamos a ponerla aquí. Esta no les puse la fórmula, a ver, déjenme ver. No. Ok, vamos a ponerla aquí. Sería el máximo menos el mínimo. Y el rango medio, pues va a ser el rango entre 2. Hoy como que me hace cosas raras este Excel. A ver, déjenme cierro las otras hojas de Excel, la de la lista. Para que no haya pierde. Okay. Entonces tenemos que es el rango entre 2. Así lo voy a calcular, ¿no? Y entonces va a ser igual a este valor que tengo aquí, entre 2, así de fácil. Mi rango medio es de 1.985. Mi rango es de 3.97. Estos datos son como tal de una encuesta de movilidad que menciona a partir de donde se encuentran unas personas en un punto, cuánto tiempo se tardan en llegar a la estación. Puede ser parada de autobús, de metro, de metrobús, cualquier tipo de transporte público que los lleve a su destino, ¿no? Cuánto tiempo se tardan de su casa a llegar. En realidad son poquitas distancias, ¿no? En general, por eso es que los datos son así pequeñitos y por eso es que hay datos tan diferentes, ¿no? Porque pues depende también de la edad de la persona, de qué tan rápido camina, etc., etc. Pero aquí lo interesante era saber cuánto tiempo se tardan en llegar al medio de transporte público más cercano. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestros datos. ¿Qué podemos decir de esos datos con estos datos que nosotros ya calculamos? ¿Qué podemos decir de esa población una vez que ya les conté de qué se trataba el tema? Analícenme estos datitos que ya calculamos. Ah, ya miren, es que aquí está la fórmula. Pero bueno, la dejamos acá, si no luego no la voy a encontrar. Aquí le corregimos. Platíquenme, ¿qué podemos decir de esta investigación que se está haciendo sobre el tiempo que tardan las personas en llegar a la parada o a la estación del transporte público más cercano?
¿No? ¿Nadie se anima? Es importante, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el cálculo que hacemos, lo que podemos hacer, las cosas lindas que podemos hacer aquí en Excel con las tablas y con los datos estadísticos, pero en realidad lo más importante es justamente lo que nosotros podemos interpretar a partir de esta información que ya obtuvimos. Platíquenme, ¿qué podemos decir de eso? Que la mayoría de las personas tarda en llegar, más del 8.9, ¿no? Profesora. Yo digo que sería que la mayoría de las personas tarda entre 6.8 y 7.47 personas en llegar, ¿no? Entre 6.8, ¿ok? La mayoría de las personas, ok, exactamente. Entre 6.8 y 7.47. No, bueno, sería como el tiempo más común que tardan, ¿no? Ok, no más de 8 o 9 porque este es el máximo, ¿no? Más bien podríamos decir, nadie tarda más de 8.9 minutos en llegar a la estación parada del servicio público más cercano, ¿no? Ok, ¿qué más podemos decir de aquí? O sea, también en el mínimo que muy poca gente es la que tarda en llegar, ¿o no? En 4.93. A ver, en el 4, más que muy poca gente, porque acuérdense que este Ajá. valor es el menor tiempo que tardan, ¿no? Ah, ok. Nadie tarda menos tiempo de 4 minutos con 93, ¿no? Entonces serían nuestros minutos. Déjenme lo pongo acá. Está dado en minutos. Exactamente, tiempo en minutos le vamos a poner. Tiempo en minutos. Ajá. Okay, entonces nadie tarda menos de 4.93 minutos. Eso quiere decir que o la parada no está cerca de alguna casa o no nos tocó entrevistar o encuestar a la persona que vivía exactamente de la parada, ¿no? Porque a lo mejor él podía haber dicho, no, yo me tardo 2 segundos, estiro el pie y ya estoy en la parada, ¿no? No, en este caso sí tienen por lo menos que caminar un poco, por lo menos 4 minutos con 90, bueno, 4.93 minutos para poder llegar, ¿no? Casi 5 minutos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Perdón, maestra, ¿cuál fue su pregunta? Como que ya me perdí. ¿Qué información podemos sacar de estos resultados estadísticos que ya calculamos? Aquí, por ejemplo, les falta también el comentar esto. ¿Esto qué significa? Este dato, ¿qué significa? Ya comentamos estos dos, el mínimo y el máximo. También esta falta que lo comente. No, ¿quién fue la primera que lo comentó? Sí comentó esto, ¿no? Ok, ¿qué significarían? Que de acuerdo a las estadísticas, la moda, ay, perdón, se me fue. A ver otra vez porque no lo escuché bien. Es que se me fue la idea, profesora. O sea, ¿qué significa media, mediana y
y así, o pues, sí, esa Ajá, era la bueno, pregunta, ¿no? mediana, bueno, sí. ¿Cómo interpretaríamos digo estos que- valores, no? O sea, más que qué significa, ¿cómo interpretamos estos valores que nos dieron como resultado mediana, que nos dieron como resultado media o promedio y que nos dio como Ajá. resultado el rango? ¿Cómo interpretaríamos estos datos? Pues yo digo que el total de la encuesta que se hicieron a tales personas, la mayoría de tiempo no se tarda ese tiempo en, no sé, ay, es que no sé cómo hacerlo bien, la idea. Ok, a ver, los demás échenle coco para ver cómo interpretamos estos valores, particularmente este rango y mediana. Media también, pues. Pues yo, profesora, pues la moda es lo que la mayoría de la población o lo que estamos encuestando es lo que, o sea, es como que la mayoría de la gente es lo que hace del tiempo, ¿no? 7.47 minutos. La media y la mediana, ahí como que, no sé, me confundo todavía. Y el mínimo de tiempo obviamente es el mínimo que la gente hace, el máximo obviamente es el máximo que una o dos, tres personas hicieron. El rango es la diferencia de estos tiempos, del mínimo y del máximo. Y la mediana es como la que la mayoría de la gente lo hace. Okay. No, no es cierto, la mediana es la mitad de la gente. Ajá. El valor que se encuentra a la mitad, ¿no? Exactamente, y Y el sería valor la que se encuentra. mitad de la Y la gente. moda, sí. Ujú. La moda es la que la mayor gente lo hace. La mediana es el rango que se encuentra en la mitad. El mínimo es el tiempo mínimo que se hace la última persona o las personas en ese tiempo, y el máximo obviamente las otras personas, y el rango es la diferencia entre estas medidas. No sé si estoy bien. Sí, en el caso, por ejemplo, de la mediana, aquí sí podemos decir que la mitad de las personas, no es decir, el 50%, porque además ahorita vamos a ver, y justamente el segundo cuartil, ayer platicamos un poquito de los cuartiles, coincide plenamente con el valor de la mediana, ¿no? Por eso decíamos, inclusive, esa fórmula que parece un poco complicada de la mediana, justamente se creó, se generó para poder hacer el cálculo de los demás cuartiles, ¿no? Entonces, este dato sí lo podemos hablar, el 50% de las personas que se encuestaron. Estos de acá no podemos hablar necesariamente de porcentaje de personas. Para eso necesitamos calcular los cuartiles. Bueno, los cuantiles en general, no puede ser cuartiles, quintiles o deciles o centiles. Pero sí podemos hablar de un dato representativo, ¿no? Es decir, hasta aquí nosotros no podemos asegurar si aquí son mayoría o no son mayoría. Inclusive estos, ¿no? Porque a lo mejor si tenemos que son 5 datos que se repiten, serían 5 que tardan 6:88 minutos y 5 que tardan 7:47. Es decir, en total son 10 personas. 10 personas de 50, ¿qué porcentaje sería ahí, chicos? El 10% de 50, 5. No, 10 personas de 50. ¿Qué porcentaje es? 10 personas de 50, el 10%. Lo podemos hacer igual como una regla de 3 o como una división, ¿no? Así fácil, 10 personas de Sí, es el 50. 5, ¿no? ¿Qué porcentaje es este? Si lo convertimos a porcentaje, ¿cuánto es? El 2%. ¿El 20%? El 20%, El ¿no? Porque 20%, ¿no? el 20%, porque aquí lo presentamos como decimales, ¿no? Pero recuerden que si lo queremos en por ciento, pues simplemente lo multiplicamos por 100, pues se llama así, porcentajes por 100. Entonces, en porcentaje esto sería igual al 20%, ¿no? El 20% aún no sabemos si es ¿cómo podemos decir?
Si es la mayoría, a lo mejor la mayoría se encuentra en otros valores, ¿no? Entonces, todavía no podemos asegurar que es la mayoría. Solamente podemos asegurar que entre los dos, ¿no? Se repite más este número. Ya hasta que hacemos este cálculo y que, no, pues sí son el 20%, ok, entonces podría ser una mayoría. Pero acá todavía no lo calculamos, acá simplemente habíamos calculado cuál se repite más. Hasta que hacemos este cálculo de, bueno, ¿qué porcentaje de la población representan 5 y 5? Pues sí, el 20%. Ok, entonces sí es la mayoría. El 20% de las personas tardan o 6.88 minutos o 7.47, ¿ok? Vale, entonces muy bien moda, bien mediana, bien... bueno, ¿cómo lo interpretamos, chicos? Para pasarlo a explicarlo en este tema de investigación que estamos analizando. ¿El de cuál, perdón, profesora? La media. Y aparte es interesante y es importante saberlo interpretar porque es un solo dato que es representativo de todo esto que tenemos aquí. Entonces, por eso es importante saberlo interpretar. ¿Cómo lo vamos a interpretar, chicos? Acuérdense que está en minutos, ¿no? Todos estos valores que tenemos aquí están en minutos. ¿Nadie dice yo? A ver, entonces yo digo quién lo intente. A ver quién anda por ahí. Jocelyn, ¿cómo interpretaría usted la media? ¿No, Jocelyn? A ver, por ahí, Marisol. Sí, profesora. Sería como, o sea, es de menor a mayor, entonces podríamos decir que la mayoría de la gente tarda 7.2 minutos. No, la menor gente, no sé cómo decirlo. Ahorita no podemos hablar de mayoría de gente, ¿no? Sí, No, porque solo no, estamos ni midiendo minoría ni tiempo. mayoría. Ajá. Porque estamos hablando de tiempo, es decir, todos esos valores están representando minutos. Entonces, más Sí. bien ahorita vamos a hablar de tiempo.
el promedio que tardan en llegar a la parada es de 7.2. Exactamente, ¿no? En promedio, este promedio. conjunto de personas a las que se encuestó, si estamos hablando a lo mejor de una colonia o de la gente que llega, no sé, que llega a un paradero para tomar del metro o qué sé yo, Ajá, en promedio tardan 7.2 7.2. minutos, ¿no? Exactamente, muy bien. Gracias, Muy profesora. bien, así. Ok, el rango, chicos, ¿quién quiere animarse con el rango? A ver, Ángel, anímese usted. Pues sería que en el rango sería que es el tiempo entre el máximo y el mínimo, la resta del máximo y el mínimo de tiempo que tarda una persona en llegar de acuerdo a la encuesta. Ok, me gustaba más la primera interpretación, ¿no? Sí, es que no la supe, se que me la fue. segunda. Ajá, exactamente, ¿no? La diferencia entre la persona que tarda menos tiempo y la que tarda más tiempo, pues es de 3.9 minutos, ¿no? Exactamente. Estos datos, por ejemplo, son importantes porque cuando hacen un estudio para ver, por ejemplo, si entra el Metrobús, ¿no? En tal avenida, ahora que están inaugurando muchas líneas o ampliando las líneas del Metrobús, pues es necesario el saber dónde van a poner, por ejemplo, las paradas, ¿no? Dónde van a poner las estaciones. Hay estaciones tanto de metro como de Metrobús que de repente son muy largas, ¿no? Y hay algunas que son cortititas. Entonces, para decidir dónde, no se hace de forma aleatoria, no sé, ahí les quedaron mal unas bien alejadas y otras bien cercanas, no. Justo para poder decidir dónde van a poner las estaciones o las paradas, pues analizan justamente cuánto tardan las personas en llegar a la más cercana, ¿no? Tratando de que todas las personas cubran un tiempo mínimo que no sea exagerado, porque entonces no sirve el tener, por ejemplo, una línea de Metrobús o una línea de metro que además es muy ecológica, si las personas además van a tener que gastar más dinero para poder llegar a ese transporte, ¿no? Pues si se tardan más de 15 minutos, pues van a tener que tomar una combi, un taxi, cualquier otro medio de transporte que los acerque, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, analizar, bueno, de las personas que se encuentran en estas colonias o las que llegan por acá, ¿cuánto tiempo se tardan en encontrar una estación de Metrobús? Ah, bueno, pues aquí dicen, bueno, pues vamos a tratar de que no estén a lo mejor más lejos de 10, ¿cómo se llama? De 10 minutos. 10 minutos. Ajá, o a lo mejor, por ejemplo, si es una nueva unidad habitacional y queremos pues ponerles que a todos les queden más o menos cerca una parada, entonces ahí vamos a poner las señalizaciones de las paradas del microbús o del camión. Ah, pues también vamos a calcular eso, ¿no? Que nadie tarde más de 10 minutos. Es aceptable caminar unos 10 minutos para llegar a su parada. Hay que asegurarnos que no. A lo mejor si ya tienen un medio de transporte y además va a entrar ahí Metrobús, bueno, pues entonces que se acorte todavía más, ¿no? A 5 minutos. Entonces aquí ya podemos ver cuál es la media. 7 minutos.2. Híjole, no, pues hay que ubicar alguna otra estación para que les quede en menos de 7 minutos en promedio a todos, ¿no? Que se acerque más a los 5 minutos. Bueno, pues ¿cuál es el que se encuentra en medio? 7.3. Pues está muy cerca de la mediana, ¿no? Entonces, podemos decir que tiende a ser de esta forma y sí podemos, colocando otra estación, lograr que un mayor número de personas tengan que recorrer menos de 7 minutos. También es importante, el rango. Si hubiera mucha diferencia entre el valor mínimo y el máximo, eso implica que, no, o sea, ya ni preguntamos si es necesario poner otra parada antes, porque es demasiada la diferencia entre el que menos camina y el que más camina, ¿no? Entonces, este tipo de datos, pues es importante, ¿ok? Ya los calculamos y además en Excel es bien fácil, pues ahora hay que interpretarlos, ¿ok? Bueno, me extendí mucho en eso, pero sí era importante que hagan ustedes el esfuerzo por interpretar estos datos, porque ya que entremos ahora sí a agruparlos, aquí lo que vamos a hacer es agruparlos
Entonces necesitamos también tener muy claro cómo vamos a poder interpretar esos valores. Este valor, les decía, es como, yo digo, es de los más fuertes porque un solo valor es representativo de absolutamente todo, todas las características que tiene una misma población, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes dicen el PIB per cápita o el ingreso per cápita en México es de $5,000, ¿no? O pues, muchas personas dirán, ¿dónde? Yo nunca he visto $5,000 mensuales, ¿no? Pues es el promedio. No quiere decir que cada uno tenga esos miles de dólares en su bolsillo cada mes, sino que es un dato representativo. ¿Por qué? Porque hay alguien que gana mucho menos y hay alguien que gana mucho más. Entonces ya en promedio podemos decir esto. Y este dato pues no puede ir separado de estos dos, ¿no? O de su rango o del mínimo y el máximo. Lo que les comentaba ayer de los niveles de ingreso. Pues a lo mejor sí suena muy padre el promedio de ingreso en nuestro país. No es tan bajo, no es tan bajo como en Honduras, como en, ¿qué será? Como en Brasil inclusive, ¿no? Pero pues si nos vamos a ver la desigualdad del ingreso que hay, es decir, el rango, la diferencia que hay entre el que gana menos y el que gana más, pues ya es inmenso. Entonces ya podríamos decir, no, pues este dato promedio, el PIB per cápita o el ingreso per cápita, pues no es tan representativo de nuestra población porque hay una gran desigualdad del ingreso, ¿no? Lo mismo aquí, en realidad están bastante cercanos, pero también imagínense, podríamos tener quien tarda 2 segundos y a lo mejor alguien que tarde 20 minutos en llegar a la parada más cercana. Entonces es evidente que ahí necesita una reorganización para acercarle a la gente el transporte público, ¿no? Porque quiere decir que efectivamente a lo mejor está muy lejos. Ahora que hagamos este cálculo acá de los cuantiles, que vamos a hacer aquí, entonces sí vamos a poder hablar ya de porcentajes, de si es una mayoría o no es una mayoría, el 25%, el 50% y el 75% de nuestros datos, cómo están organizados, ¿vale? De todos modos, ahorita les actualizo el apunte de la unidad 2, que no se los he subido, pero la próxima clase vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer aquí ya que empezamos este dato. Espero que también tengamos ya una muestra suficiente para también hacerlo ese mismo día. Lo hacemos 2 veces para que ustedes vayan viendo, ¿no? Aquí sí son muchos pasitos. Entonces, de repente se me pierden. Por eso es que vamos a hacerlo 2 veces la próxima clase para que no haya muchas dudas y de preferencia también si tienen compu, vayan haciéndolo ahí mismo ustedes para que no nos quede duda, ¿vale? Sí, gracias, profesora. Profesora, va a subir también estas clases, ¿verdad? A Sí, Classroom, sí, para ya darle un las grabé, repaso. ahorita Sí. las cargo al YouTube para que ya las Ah, tengan disponibles, ¿vale? maestra, Está bien, pero no profesora. tenemos un link de YouTube, o es donde Ahí ha se lo estado. subo en ¿En ¿cómo se Classroom? llama? En el Classroom. Classroom. Ajá. Ajá. Ok, gracias, Sí, profesora. mire, le Gracias, enseño profe. rapidito. Aquí las que Sí, dicen no, sí, clase, esas sí las he visto, ajá, ajá, pero es que son como los videos. del